Bueno, ya de retorno en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express. Y hoy, como siempre, tenemos un querido hermano que está aquí con nosotros y con él, con Domingo Rojas Pereira. Y con él vamos a hablar de varios temas relacionados siempre con la justicia, siempre con temas importantes, nuevo Código Penal, muchos temas que nosotros vamos a tratar, pros y contras de ese nuevo Código Penal. Buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por la invitación. Como siempre, usted ya es dueño de usted nada más, es más, vamos a tener que darle, ponerlo en nómina. Exacto, te iba a decir eso, lo único que falta es que me pongan en nómina. Sí. El tema es el domingo ahora, este escándalo de corrupción que estremece. El país amaneció en espanto el domingo, ayer en la mañana, luego del operativo denominado Cobra del Ministerio Público, donde ya se habla de 10 personas que ya están detenidas en el Palacio de Justicia ahí de aquí de Ciudad Nueva, y se habla de que ya mañana se le estaría conociendo formalmente medidas de coerción. Sí, mira, bueno, los seres humanos muchas veces no aprendemos a pesar de los ejemplos que vemos en otros. Cada quien asume su responsabilidad, ¿verdad? En derecho penal, la responsabilidad es personal. Yo creo que el presidente de la República ha dado muestras sobradas de que nadie, por más funcionario encumbrado que sea, está exento de, si mete la pata, recibir su sanción. Y esto para los que decían que el Ministerio Público solamente había sometido casos de corrupción administrativa de gobiernos pasados. Bueno, pues ahora tenemos este caso lamentable, muy lamentable de Senasa, que esperemos lo que decían los tribunales. Ya se presentó la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público y entiendo que en la medida en que vayan pasando los días y las semanas, pues nos enteraremos de otros detalles del caso, que tal vez ahora mismo no son de nuestro conocimiento. Y obviamente eso ratifica la decisión del presidente Abinader de no permitir corrupción cuando él expresó la frase: yo tengo amigos, pero no cómplices. Ese caso del Senasa, considerando el nuevo Código Procesal Penal, entra dentro de ese proceso. Hay un debate ahora por eso. El Código Procesal Penal entró en vigencia ayer, según la Constitución, sí, en el Distrito Nacional. Y hoy entra en vigencia en el resto del país. Se supone que si la medida de coerción se va a conocer hoy o mañana, se regirá por el nuevo Código Procesal Penal, porque nuestros inefables legisladores no previeron en este caso, como lo hicieron con el Código Penal, que el Código entrara en una fecha posterior. ¿Para qué? Para que los diferentes agentes y actores de la justicia, Ministerio Público, jueces, abogados, defensores públicos, tuvieran la oportunidad de estudiar el código, de familiarizarse con el código y de prepararse para su aplicación. Lamentablemente hubo lo que yo considero para mí un error en la Cámara Legislativa, que yo no sé cómo se le escapó a todo el mundo, porque no oí tampoco ni a la Suprema Corte de Justicia ni a la Procuraduría General de la República advirtiendo que ese código no podía entrar inmediatamente en vigencia. Vamos a ver ahora, cuando se conozca en el juzgado de instrucción la solicitud de medida de coerción, yo entiendo que sí, se va a aplicar el nuevo Código Procesal. Pero usted está diciendo ahora algo que es trascendental, porque el conocimiento de ese código, ¿están los abogados preparados con todas las ramificaciones de lo que significa ese nuevo Código Procesal Penal con relación a este caso? Obviamente que no, porque si se promulgó el domingo, ayer lunes entró en vigencia en el Distrito Nacional y hoy va a entrar en vigencia en el resto del país,
Obviamente que no. Yo No dir- solamente los abogados, ni los jueces, ni los fiscales. Eso te iba a decir, que los jueces están de Ni mano los fiscales. cruzada ahora. Usted me puede decir a mí, yo me leí el Código Nuevo Procesal Penal. Ahora, usted no maneja el Código Procesal Penal nuevo, porque incluso este tiene más artículos que el anterior. Tiene unos 30 y tantos artículos más. Entonces, por eso decía al principio, de que al Congreso Nacional se le escapó un pequeñito detalle, que también se le escapó a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Porque el Código Penal se aprobó y ¿cuándo entra en vigencia? Dentro de un año. Para eso, para que la gente, los actores del sistema, lo estudien, se capaciten y puedan manejarlo cuando lo vayan a aplicar. Y no están relacionados uno con el otro. Obviamente. El anterior Código Procesal Penal, que se aprobó en el 2002, tuvo un año de lo que se llama vacación legalis, que es las vacaciones que toma una ley para entrar en vigencia, un año. Sí, El porque hay que anterior. estudiar. Pero se habla de analizarla. que aumentan los poderes del Ministerio Público. Esto Sí, no es el código es muy interesante porque protege más a la víctima. Tú sabes que el código anterior era un código al que favoreciera al delincuente, al imputado. Tenía toda la garantía para el imputado. Y la víctima, bien, gracias. Que se quede la suerte. Por eso es que tú ves que está de moda ahora matar testigos en los tribunales. ¿Ustedes no ven eso? Sí. Porque si ni a los testigos ni a la víctima el código anterior le daba ninguna protección, pues más fácil yo eliminar un testigo que sea determinante en un caso que me estén llevando. ¿Qué sería lo prudente, Domingo? En este caso que ya sea el presidente o no sé si o quién tendría la facultad para decir que vamos a dar un plazo para que No, porque si el Congreso no lo hizo, que fue el que elaboró la ley y no hubo una observación antes de promulgarla del Poder Ejecutivo, ya está en vigencia. Dijo ayer el presidente del Colegio de Abogados que eso es un error. Pero un error garrafal. ¿Tú crees que eso pasaba en el Senado de la República con Parisito Goico siendo secretario? No. Lo que pasa es que estamos llenos aquí de gente improvisados que aspiran a los cargos, pero no tienen ni la capacidad ni la destreza, porque el Congreso tiene un director jurídico, Claro la que Cámara de sí. Diputados tiene uno, Y los asesores. el Senado tiene uno, y los asesores legales. Pero, ¿Qué pasó ahí? Pues nadie se dio cuenta de eso. y el Tribunal Constitucional no puede, ¿qué va a pasar entonces? Sí, pero el Tribunal Constitucional no puede actuar de oficio. El Tribunal Constitucional tiene que actuar si una- alguien lo apodera. Eso es una ley ya. Eso es una ley. Es una ley. No, espérate. Eso es una ley. Pero Una sí, ley que una fue ley. Y por un promulgada ya. mandato del Tribunal Constitucional que se modificó porque se declararon más de 40 o 50 artículos no conformes con la Constitución. Ahora bien, ¿se previó esa situación? No. La pregunta que yo me hago, ¿cómo a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a la Procuradora General de la República se le escapó eso? Que son los actores del sistema. Nadie dijo nada. Lo están pensando ahora ya, que el código está en vigencia y promulgada la ley. Pero nadie dijo nada de eso. ¿Tú oíste a alguien que dijera, no, mire, eso no puede entrar en vigencia ahora? No. Mira, lo más probable que alguien vaya a hacer una impugnación de eso. Eso Seguro. es lo más procedente. Eso es lo más procedente porque tú estás poniendo en riesgo la seguridad jurídica de todo Claro. el que se vea sometido a partir de ahora a un proceso penal. ¿Por qué? Porque tal vez el abogado que tú contratas no tiene la destreza porque no conoce el código. puede ser un Y el argumento. juez que te va a conocer el caso tampoco la y que tiene. puede ser un Ni el argumento. fiscal que te va a acusar tampoco la tiene. Yo Puede creo que ser eso un es adrede. argumento. Puede Creo ser un que- argumento, Domingo, para cualquier abogado Pero ahora. Si no, pero yo no obviamente. conozco este caso. Pero el código. En el mismo caso de Senasa ahora. Obviamente. Si yo fuera abogado de uno de los imputados, yo invocara eso, magistrada. Pero esto entró en vigencia el domingo. Y yo no lo conozco. El lunes ayer, aquí en el Distrito Nacional. Yo lo leí, pero yo no lo conozco a fondo. Usted tampoco lo conoce, porque nadie me puede decir a mí, yo soy experto en el nuevo código. Porque usted ha tenido tiempo para estudiarlo y familiarizarse. No. Entonces aquí hay una serie de abogados que son un sabelotodo, ellos saben de todo, que se atreven a decir que no hay problema. No, eso puede ir en contra de tu derecho a un juicio justo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el juez, ni el fiscal que te está acusando, y mucho menos tal vez tu abogado defensor, manejan ese instrumento legal, que es el que va a regir
el caso tuyo. Yo recuerdo que tú, Manuel, en una ocasión dijiste ahí que había que agotar un proceso para que la gente lo conociera, No, para pues, que la gente lo lea. Pues sorpresa, no se va a agotar absolutamente nada. Yo, por ejemplo, como persona también civil, saber cuáles son mis derechos y cuáles Obviamente, no, conocerlo. Porque incluso el Código Nuevo reglamenta de manera más clara la constitución actor civil. Como te dije, protege más a las víctimas. Le da incluso competencia a los juzgados de paz para que conozcan medidas de coerción y den permisos judiciales. Que antes el juzgado de paz no tenía ninguna función en ese código. Todo era los tribunales de primera instancia. Dice ahora que los tribunales de primera instancia van a conocer crímenes y delitos que sean penados hasta con 10 años y a partir de ahí serán los tribunales colegiados. Todo eso cambia el escenario. Yo recuerdo que los juzgados de paz... Porque un juez de paz que antes no conocía medidas de coerción ni mucho menos una solicitud de permiso para judicial. dilucidar chisme de los pueblos. Claro, y pensiones alimentarias sobre todo, manutención de menores. ¿Cómo tú lo vas? El fiscalizador que está en juzgado de paz, que nunca ha subido a una medida de coerción porque en ese tribunal que él está asignado no se conoce eso. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, lo que ha traído esta promulgación es una verdadera torre de Babel en que no lo entendamos ninguno, que los abogados entendamos una cosa, el juez otra y el fiscal otra, de un mismo artículo. Por lo que te digo, no ha habido un periodo de capacitación, de preparación, de manejo. De otra cosa, tú puedes leerte un artículo y saber qué dice ese artículo y aplicarlo, pero tú no tienes una visión de conjunto. Y la misma población también necesita mucho menos, necesita conocer eso, pero mucho menos. ¿No cree usted que hay algo a propósito ahí? Bueno, yo te digo que a mí sí me sorprende que todos los actores del sistema, desde los legisladores hasta la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, pasando por la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, que incluso la Procuraduría estaba presionando al Congreso para que eso se aprobara. Claro. Pero no tenía que presionarle porque eso tenía un mandato del Tribunal Constitucional que le dio un plazo. Entonces se dejó todo para último, para hacerlo a la carrera, ¿verdad? Y entonces esas son las consecuencias de hacer las cosas en justicia. Nada se puede hacer a la carrera. La prisa no es buena consejera en asuntos judiciales. ¿Sería algo premeditado para aplicarlo en este caso de corrupción de Senasa? No te puedo decir. No te puedo decir porque yo no estoy en la mente de los legisladores, ni de los senadores, ni de los diputados. No te puedo decir. Domingo, José, un error. Si un ingeniero comete un error, se derrumba el edificio. Lógico. Si un abogado comete un error, le meten 30 o 40 años de cárcel a la persona. Lógico. Y si en los Estados Unidos, lógico, pena de muerte. Lógico. O cadena perpetua. O cadena perpetua. Entonces, yo creo que eso hay que pensarlo, pero me genera una sospecha legítima. Una sospecha legítima, ¿es así que se dice? Claro, claro. De que se haya hecho eso así tan adrede, tan rápido, y que no se haya combinado con el otro. Tú sabes que eso proyecto. tú estás diciendo, me acuerda a mí la confrontación entre Balaguer y Bonelli, Rafael F. Bonelli, sí, en los años 60, cuando Bonelli era presidente, que se cartearon, se enviaron una serie de cartas, y en una, cuando recibe la última carta de Bonelli, Balaguer le responde con una frase al final de la carta que le mandó, dice: me huele a incienso. Hay una sotana detrás de todo esto, porque quien le hacía las cartas a Bonelli era el padre Robles Todelano, que se conocía en los medios periodísticos como PR Tonso. Tenía una columna primero en el periódico El Caribe y luego en el periódico Hoy. Entonces a mí me huele a incienso, algo huele mal en Dinamarca, porque no es posible que todos esos actores, a ninguno dijo, no, pero espérate, eso no se puede aprobar ahora, para entrar en vigencia ahora. No sé si tú me entiendes. Se le escapó al Senado, hoy y la Cámara de Diputados. Se le fue a la Cámara de Diputados y en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, cuando llegaron la ley, antes de promulgarla. No la estudian, no la leen. Es un asunto que yo no lo entiendo. Y el mismo consultor jurídico del Senado y la Cámara de Diputados. Claro, se le escapó a la Cámara de Diputados y los asesores. Pero vamos a hablar un poquito de ese nuevo código. ¿Cuáles son los pros y los contras? No, el código vino a resolver una serie de entuertos que tenía el anterior. Ustedes se acuerdan que sobre el código pasado se hablaba de
el Código de Protección a los Delincuentes, porque toda la prerrogativa y todos los beneficios era para el imputado. Que era un código garantista. Garantista. Entonces, ahora el Código Nuevo hace mayor énfasis en los derechos que tienen las víctimas y en la protección de las víctimas. Incluso establece un sistema para eso que yo dije ahorita que está ocurriendo, de estar matando testigos en tribunales, establece un sistema de protección también para los testigos de un caso, de seguridad. Es un avance el código, hay que reconocerlo, es un avance. Y como te dije también, le da competencia a los juzgados de paz que antes no lo tenían. Eso va a descargar los tribunales de primera instancia, porque ahora si ocurre un hecho en un municipio, en vez de irse a la Cámara Penal, que tiene competencia para la provincia entera, se va a tener que ir al juzgado de paz. Entonces eso le va a descargar el trabajo a los jueces de primera instancia. Y una serie de modificaciones en cuanto a plazos para interponerle el recurso de apelación. Hace también más expedita la forma en que tú puedes recusar a un juez. Incluso habla de que si el juez no acepta la recusación, o sea, le da la facultad al juez de que si tú lo recusas, lo puede aceptar y ya, se acabó el proceso. O sea que ya no tiene que ir, por ejemplo, si es un tribunal colegiado al resto de los jueces para que la decidan. O sea, sencillamente se vino a corregir todos los entuertos que tenía el anterior. Es un código que se adapta a los tiempos modernos de la justicia. Claro, y se adapta a la realidad dominicana también. Porque muchas veces queremos importar leyes de países que tienen un nivel de desarrollo mucho mayor que nosotros y no hacemos lo que me decía a mí un profesor, que las cosas, cuando tú las vas a aplicar en el mundo subdesarrollado, tú tienes que tropicalizarlas, adaptarlas a la realidad dominicana. es decir, que no se hizo un copy-paste. No. No, el primer copy-paste se hizo cuando se creó el primer código, en el 2002 que se aprobó. Me acordaste ahí a Bollón Carvajal, que Bollón decía que el dominicano siempre ha sido un buen primer copista, un segundo copista. Si tú te tomas, por ejemplo, la ley de protección de datos del país, es una copia de la ley española. Si tomas la ley de tránsito, es una copia de la ley española. Y así tú te puedes chequear y son copias. Y el impacto de esto con las redes sociales. ¿En qué sentido? En el sentido de esa gente que hablan de otro, cosas. No, es que ya eso está reglamentado en la ley sobre delitos electrónicos y crímenes cibernéticos. Eso está reglamentado. La difamación, la injuria, todo eso. Yo he llevado casos y que las personas han sido condenadas porque han hecho difamación a través de YouTube, a través de Instagram, etc. Eso ya está contemplado. Domingo Rojas Pereira, qué bueno hablar con usted porque es claro, preciso y concreto. Gracias. Y eso es muy bueno, sobre todo en estos aspectos. Y una cátedra. Gracias. Hoy aquí. No, por algo nosotros siempre lo invitamos cuando tenemos estos casos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes, amigos televidentes, los invitamos para que se mantengan ahí. Porque en breve vamos a saber qué es lo que pasa con el deporte rey en la República Dominicana, la pelota, béisbol. Y recuerda un asunto que con este código ahora estamos descodificados. ¿Qué? Ay, señores, vamos a una pausa y retornamos en breve.